Y acá está. Mucho más didáctico. Vamos a la pregunta 10. Señalen cuál de las siguientes situaciones puede encontrar un pH urinario menor de 5.5. Y entramos a lo que se llaman las tubulopatías. Las tubulopatías se relacionan a las acidosis tubulares. Las acidosis tubulares, rápidamente les voy a enseñar. Las acidosis tubulares son de 3 tipos. La tipo 1, distal, la tipo 2, proximal, y la tipo 3, no hay tipo 3. No es que no haya. La tipo 3 es 1 con 2, mixta. Y la tipo 4 es la acidosis tubular más frecuente. O sea, distal, proximal, y la tipo 4 es la más frecuente en realidad. Las acidosis tubulares tipo 1 y tipo 2 lo encuentran más en niños, pediátricos. La 4 se encuentra en una serie de patologías que vamos a ir viendo. Tuberculosis, HIV, hepatitis B, lupus, mieloma, una serie de patologías que dan acidosis tubulares tipo 4. La diabetes también produce acidosis tubular tipo 4. Ahora, las acidosis tubulares tienen una característica. Cursan con acidosis, pero también cursan con hipercloremia. Pero ¿cómo diferencio la 1, la 2 y la 4? Por el potasio. No se olviden, el potasio. El potasio en la 1 y la 2 está normal. El potasio en la 4 está elevado. Esa es una gran diferencia. Y otro es el pH urinario. El pH urinario en la proximal es menor de 5.5. En la distal y en la tipo 4 es mayor de 5.5. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede encontrar un pH urinario menor de 5.5? La acidosis tubular proximal. Doctor, ¿qué es una infección urinaria por Proteus? La infección urinaria por Proteus mirabilis es una infección urinaria no muy frecuente en realidad. Se ve mucho en pacientes diabéticos y esto produce lo que le llaman los cálculos coraliformes. Los cálculos coraliformes. Ya vino una pregunta hace 5 años en el MIR sobre eso, de los Proteus. ¿Qué germen produce cálculos coraliformes? El Proteus mirabilis. Una infección urinaria muy frecuente, más frecuente en diabéticos. Doctor, el síndrome de Bartter, ya que estamos hablando de sodio, cloro, el fenómeno de contracorriente a nivel del asa descendente de Henle, eso es una alteración congénita del sodio y el cloro, el síndrome de Bartter. Tiene una característica el síndrome de Bartter, cursa con normotensión y alcalosis metabólica e hipocalemia. Esas son las 3 cosas que ustedes deben conocer del Bartter, no más, no se hagan bolas. Es tanta la información que yo debo tener algunos checklists rápidos que me permitan diferenciar uno de otro. Presión normal con alcalosis metabólica, hipocalemia, ese es el síndrome de Bartter. ¿Por qué? Porque hay otros síndromes parecidos a este Bartter por alteración del sodio y el cloro también. Les voy a mencionar, si gustan lo apuntan, bueno, al final esto se graba. Síndrome de Gitelman, síndrome de Kohn, síndrome de Lidl, que son síndromes también parecidos al Bartter, que cursan con alteraciones de la renina, la aldosterona, y se manifiestan con algunas diferencias muy resaltantes. Pero el síndrome de Bartter, esa es su característica. Me olvidaba. Hace poliuria, polidipsia. El hiperaldosteronismo primario es conocido como el Kohn nomás, enfermedad de Kohn, ¿no? Es el hiperaldosteronismo primario, alteración de la aldosterona por un aldosteronoma, un tumor a nivel de las células de la aldosterona, aldosteronoma se llama esto, hiperaldosteronismo primario o de Kohn, que también cursa con alteraciones electrolíticas y alteraciones ácido-bases. La acidosis tubular proximal, que es la tipo 2, y la acidosis tubular distal, que es la tipo 1. Diferenciaciones aparte del pH, esto da más manifestaciones congénitas, trastornos óseos en el paciente, trastornos del calcio. Señale cuál de las siguientes circunstancias no es causa de falsos positivos en la determinación de hematuria mediante tiras reactivas.
Yo soy de las personas que me gusta siempre aprovechar las preguntas y las aseveraciones para poder entender mejor el contexto de cada atingencia que nos ponen en cada pregunta. Las hematuria rápidamente es la pérdida de sangre por la orina, es el concepto simple. Paciente que viene por hematuria, o esto es un fenómeno ya histórico, ¿no? Porque persona que bota sangre piensa que se va a morir, es una cosa estigmatizada. Y eso, desde una simple epístasis, de una simple gingivorragia hasta una hemoptisis, una hematemesis, una hematuria, una hematoquesia, el paciente viene. Es creo que la condición absoluta para que el paciente vaya al médico, urgentemente. El perder sangre piensa que se va a morir, ¿no? Esa es la sensación. Creo que cada uno de nosotros también en algún momento probablemente lo ha vivido. Y la hematuria no es, es una presentación muy frecuente, la presentación hematúrica. Pero siempre hay que discernir cuando tengo hematuria, ¿no? Porque a veces trae confusión, es coluria y piensan que es sangrado en orina, o es una mioglobinuria en orina, o es una urobilinuria, o es una porfibilinuria, ¿no? O sea, hay ciertos componentes o pigmentos que también pueden falsear una hematuria. Por eso hay que diferenciar. Una prueba importante de la hematuria es la prueba de los 3 vasos, ¿no? La prueba de los 3 vasos, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? Llega un paciente a mi consultorio con hematuria, le hago la prueba de los 3 vasos, una prueba sencilla, pues, ¿no? Sencilla. Le hago miccionar, y si micciona y sale el primer vaso sangre, eso es uretra, pues, uretra. El segundo vaso micciona, sale sangre, eso es vejiga, pues, vejiga, ¿no? Y si el tercer vaso sale sangre, eso es riñón, ¿no? Famosa prueba semiológica antigua de la historia de la medicina que se sigue haciendo y sigue siendo útil en el contexto clínico y topográfico de la hematuria. Esa es una buena forma de discernir una hematuria. Otra buena forma de discernir una hematuria es si tiene dolor o no tiene dolor. Si es una hematuria indolora, nos preocupamos. Cáncer renal, un hipernefroma, cáncer vesical, un cáncer de próstata, una misma tuberculosis. Pero si esa hematuria tiene dolor, pilonefritis, litiasis, ¿ves? Se dan cuenta, el dolor a veces es parte importante para decir que es más benigno que maligno. Otra forma de diferenciación es la hematuria, si tiene coágulos o no tiene coágulos. Si tiene coágulos, hematuria baja. Una cistitis, un cáncer de vejiga, un cáncer de próstata, un seminoma, una uretritis, etc. Si no tiene coágulos, alta. Y esto tiene que ver mucho con la fisiología renal. Dentro de los metabolitos que tenemos a nivel renal está la uroquinasa. La uroquinasa es una sustancia procoagulante que hace que no se coagule la sangre, por eso no hay coágulos en hematurias renales, como la glomerulonefritis, el síndrome nefrítico, una serie de enfermedades a nivel renal que dan hematuria sin coágulos, justamente por esta sustancia heparinoide. Y del punto de vista laboratorial hay una prueba que se llama dismorfismo en orina. Hay que hacerle dismorfismo en orina al paciente para ver e interpretar las hematurias. Si tengo un dismorfismo de glóbulos rojos en orina mayor del 10%, eso es renal. Si tengo menor del 10%, eso es urológico. Esa es otra buena forma de diferenciación. Y las hematurias, las causas son diversas, de la litiasis, cánceres, neoplasias, hipernefromas, cistitis, pilonefritis, hasta las vasculitis, las colagenopatías, las mismas enfermedades glomerulares que dan hematuria, hasta las enfermedades congénitas como la tubulopatía que le mencioné, o como esta enfermedad congénita renal en un niño que nace sordito, con retardo mental y nefritis, síndrome de Alport, ¿no? Que también dan componente de hematuria. O algunos fenómenos de las inmunoglobulinas como la IgA, la enfermedad de Berger, que también produce hematurias. Luego ya de hablar de hematuria, creo que le hemos dado una idea mucho más concienzuda de la hematuria, dice, señale cuál de las siguientes circunstancias no es causa de falso positivo determinación de la hematuria. La infección urinaria puede dar hematíes en orina, ¿no? Ejercicios intensos, sobre todo los ejercicios
estáticos. El síndrome de aplastamiento, porque eso produce mioglobinuria. Bueno, y el ciclo menstrual, es importante cuando se hace exámenes de orina preguntar todas estas atingencias en el paciente. Igual cuando voy a hacer un Tevenón, pregunto si no consumió fierro, cárnicos, beterraga, sustancias colorantes. Igual en hematuria tengo que tener alguna serie de atingencias. La vitamina C no tiene nada que ver en este contexto de los falsos positivos. Salud. Si diríamos la utilidad de la vitamina C, eso sí, cuando yo voy a dar fierro a un paciente que tiene anemia, le agrego fierro, el fierro favorece la absorción, perdón, la vitamina C favorece la absorción de fierro. Es raro ver un paciente con hipovitaminosis por vitamina C. Eso se llamaba la enfermedad de Barlow o enfermedad de los marineros, aquellos que hacían grandes travesías y consumían enlatados, y los enlatados al preservarse pierden vitamina C. Por eso los pacientes, después de las personas que hacían las grandes travesías o cruceros en esos antiguos tiempos, porque ahora ya sí van con su profilaxis de vitamina C, venían ya a la parte de embarcar, llegaban con gingivorragia, la lengua roja, boqueras, quielosis, signos de hipovitaminosis por vitamina C. Entonces el tratamiento de vitamina C es un coadyuvante para absorción de fierro. En relación con la presencia de cilindros en el sedimento urinario, señale cuál presenta un mayor significado patológico. Un profesor de la Almenara de nefrología me dijo una vez, Roberto, un sedimento urinario bien interpretado, concienzudamente analizado del punto de vista citoquímico, bioquímico, cultivos, es casi igual que una biopsia renal, sabiendo que la biopsia renal es un procedimiento muy deleterio, muy cruento, con alto riesgo, sobre todo de sangrado, de hematomas, de perforaciones, y es un procedimiento que poco se hace en los centros por las complicaciones que puede conllevar, salvo ya se haya agotado todos los procedimientos habidos y por haber desde el punto de vista nefrourológico, como tomografía, resonancias, historia clínica, examen de laboratorio, inmunológicos, cultivos, y no se llega al diagnóstico, ahí recién amerita hacer una biopsia renal. Pero si yo interpreto bien un examen de orina, un examen simple de orina, y mucho más si ese examen de orina lo ha hecho un perito idóneo en la evaluación de ese examen de orina, yo pienso que nos da muchas luces de interpretación en el contexto, como ese ejemplo de la glucosuria en esa paciente, esa interpretación que nos da. Igual, a nivel de cilindrurias, ¿qué es el cilindro? En realidad es la forma que opta una estructura a nivel de los túbulos. O sea, los túbulos son los que dan la cilindruria, no el glomérulo, los túbulos. ¿Y qué significado tiene del contexto patológico, no? O no puede significar nada, como el cilindro hialino. Eso creo que viene una pregunta. El cilindro hialino significa nada, es anodino. No traduce ninguna condición clínico-patológica el cilindro hialino. Pero algunas veces, por eso en medicina no siempre el axioma es absoluto. Ustedes tienen que ser eclécticos. No, en medicina ser hermético nos hace perder diagnósticos. En medicina tenemos que ser muy amplios, muy eclécticos, más abiertos, ser más receptivos, ¿no? En medicina tener una visión amplia. Yo siempre digo, siempre hay que mirar el bosque y no el árbol, ¿no? Hay que mirar el todo y no la parte, ¿no? Creo que ahí tenemos mejor visión. Antiguamente era mucho más agresivo y decía, no hay que tener una visión glaucomatosa. Acuérdense que el glaucoma produce ya cuando va avanzando la enfermedad alteración de los campos y produce una visión tubular, una visión concéntrica, y ahí se pierde lo demás, ¿no? Entonces siempre decía, no tengan una visión glaucomatosa, sino una visión periférica, ¿no? En el contexto. Igual, en esto de los exámenes de cilindruria hay que interpretar como el cilindro hialino, como le digo, no significa nada anodino, pero se puede ver
en azoemias prerrenales. Se puede ver en algunos casos en azoemias prerrenales. Los leucocitarios, ¿qué traducen los cilindros leucocitarios? Cilindros leucocitarios es condición casi patognomónica de pielonefritis, de infección urinaria. O sea, cuando encuentro cilindros leucocitarios hay una infección renal, una infección renal. El cilindro hemático, ¿qué traduce el síndrome hemático? Si me dicen cuál es el síndrome que representa, la cilindruria que representa la patología renal, es el hemático, pues, es el hemático. Cuando yo tengo cilindros hemáticos, estoy traduciendo ya, miren, glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Acuérdense que la glomerulonefritis, por una serie de noxas, ¿qué son noxas? Son los que agreden. ¿Por qué se inflama el glomérulo? Se puede inflamar por una infección viral, hepatitis B, por una bacteria, estreptococo, por una tifoidea, por una brucela, por una sífilis, por una tuberculosis. O se puede inflamar por un fármaco, una penicilamina, un sales de oro, etc. Se puede inflamar por una vasculitis, poliangitis microscópica, lupus. Se puede inflamar por una sepsis. O sea, hay una serie de causas o noxas que inflaman el glomérulo, y la traducción es la alteración de la permeabilidad, y no solamente de hemoglobina, hematíes, sino de proteínas. Por eso, cuando ustedes tengan proteinuria y hematuria, síndrome glomerular. ¿Quién es el que representa mejor a los cilindros hemáticos en el síndrome glomerular? Es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, que lo vamos a alargar en el capítulo de nefrología 1 o 2, etc. El síndrome nefrítico con hipertensión, justamente al alterar los túbulos, los glomérulos, alteran el sistema renina, angiotensina, aldosterona, por eso hay hipertensión arterial en el paciente. Al alterar la permeabilidad de las proteínas, por eso hay edema en los pacientes nefríticos. Por eso hay hematuria en el paciente nefrítico, que es la triada, ¿no? Hematuria, edema, hipertensión, eso es síndrome nefrítico. ¿Por qué les digo esto? Porque en el síndrome nefrótico, que es lo contrario, no hay mucha hipertensión, pero sí hay gran proteinuria, más que el nefrítico, y hay edema, más edema que el nefrítico, es la característica del nefrótico, y ahí le agregamos lipiduria, pierden lípidos, grasas. Entonces, los cilindros hemáticos tienen que tener su interpretación. Hay un fenómeno que se llama el sedimento telescopado. Me acuerdo, fue uno de los, cuando fui interno me sucedió esto en una guardia, llega una paciente con dolor lumbar, fiebre, pero tenía historia de artralgias de hace un año. Le hicimos un sedimento urinario porque yo ese tiempo era interno, mi residente me dice, esta es una infección urinaria, no hagas más bolas, lo demás por consultorio externo, esto es emergencia, pensamiento glaucomatoso. Pero doctor, tiene artralgias, a sus órdenes. Entonces, le pido el examen de orina, y en el examen de orina llega cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros serios. Ese es el sedimento telescopado, patognomónico del lupus. Miren, por no hacerle caso a esas artralgias de hace un año de evolución. Se abocó en la infección urinaria y tenía un lupus de fondo, más una infección urinaria agregada. Y luego a la paciente le hicimos estudios, ANCA, o hasta biopsia, y era una glomerulonefritis lúpica en el paciente, ¿no? Por eso es importante la interpretación de lo normal y de lo anómalo, patológico. Entonces, cilindros hemáticos representa ello. Doctor, los granulosos, porque hay que aprovechar las preguntas y las aseveraciones que no son las verdaderas. Granulosos, inflamación. O sea, en una glomerulonefritis también puede haber cilindros granulosos. Eso indica inflamación de cualquier estirpe. Inflamación. Y las células epiteliales traducen algunas veces infección, algunas veces estados menopáusicos. Las células epiteliales también pueden incluso traducir una mala muestra, ¿no? Entonces, ese es el contexto
de las cilindrurias, En relación con la ecografía en el estudio de la patología renal, señala la respuesta incorrecta. Ya entramos a un rubro, no soy muy devoto de los exámenes auxiliares. Yo siempre he dicho que los diagnósticos deben ser filiación, anamnesis, antecedentes, examen clínico. Yo pienso que ahí está el grueso del éxito del diagnóstico. Cuando tengo un paciente que hace FOD, que es fiebre de origen oscuro, está 3 semanas en el hospital, que los médicos están con calculadora, ¿qué será, no será? Ya no es pedirle más pruebas auxiliares. Ahí es el craso error. Es volver a los cánones de la medicina, hacerle más historia, ampliar anamnesis, vivió con el familiar, preguntar cómo se manifestaron los síntomas, o sea, ampliar qué historia clínica, y ahí llegamos al diagnóstico. Generalmente una prueba muy espectacular, como un SPEC, ¿no? Como una pielografía ascendente, son pruebas importantes que nos va a delimitar estructuras o alteraciones anatómicas o nefrourológicas, pero en realidad el correlato es el siguiente. El correlato primero es clínico y luego examen auxiliar, no a la inversa. Un examen auxiliar importante en la parte nefrourológica es la ecografía. La ecografía nos da tamaño renal, ubicación, anomalías, tosis, una serie, pero acuérdense que la ecografía es un procedimiento ojo y mano dependiente. O sea, va a depender del peritaje del que lo está haciendo. Eso es importante también. Otro, va a depender de otros factores, que el paciente, si tiene mucho panículo adiposo, si tiene mucha aerofagia. Acuérdense que son estructuras retroperitoneales. Entonces, otro, va a depender de qué tipo de máquina tengo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas variables pueden dar falsos positivos o falsos negativos en el examen ecográfico? Pero sigue siendo de utilidad como para valorar una litiasis renal, un estudio prostático, un estudio vesical, para diferenciar, por ejemplo, ¿no? Llega un paciente con oliguria y entonces yo quiero saber si es crónico o agudo, pero en realidad el tamaño renal es importante, sí, sí, no, ya estoy hablando de la dicotomía, sí, no, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque si encuentro riñones pequeños, esa es insuficiencia renal crónica, pues doctor. Si encuentro riñones normales, esa es insuficiencia renal aguda. Y ahora usted, ¿por qué dijo no, doctor? Porque tenemos insuficiencias renales crónicas con riñones grandes o normales, ¿no? Entonces ahí está la inversa, ¿no? O sea, ¿cómo discernir? En realidad lo que se valora más es la parte clínica. Si tengo una insuficiencia renal aguda, el paciente no hace fascia terrosa, porque eso es un proceso crónico por el urocromo, por la uropontina, que son metabolitos también que se forman a nivel renal. Si es un paciente agudo, el paciente no hace anemia, porque para que haya disfunción de la eritropoyetina tiene que haber una disfunción crónica de más de 3 meses del glomérulo y de la tasa de filtración glomerular, o sea, menos del 75%. El renal agudo no hace edemas. Para que se active el sistema renina angiotensina aldosterona tiene que pasar también un tiempo largo para que haya edemas en el paciente con gran retención hídrica. Pero ¿cuál es la diferencia del agudo? Es su intolerancia a la uremia. El paciente con 80 de urea está vomitando, está con náuseas, está confuso, está convulsionando. Esa es la diferencia clínica. La ecografía nos dirá, riñones normales, a veces es agudo, pero más pesa nuestro contexto clínico. El renal crónico, sí, ¿no? Está edematizado, está en anasarca, tiene fascia terrosa, está anémico. Le sacan su urea 400, está leyendo su Tromen, su chino, tranquilo. Tolerancia a la uremia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y esas atingencias justamente por ello, ¿no? Riñones grandes con insuficiencia renal crónica. ¿Cómo es esto, doctor? Pero no hay alteración de la cortical. ¿Qué pasa? Porque el ecografista decir riñones normales, pero tiene edema, tiene anasarca, tiene anemia. Pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué patologías me dan en la ecografía riñones grandes y es insuficiencia renal crónica? El hipernefroma, por ejemplo, que es el tumor más importante a nivel renal, conocido también como el tumor del internista.
el tumor del internista. ¿Por qué? Porque da de todo. Desde convulsiones, desde policitemia, desde trombosis, desde alteraciones de las hormonas tiroideas, hormonas de ADH, una serie de manifestaciones. Por eso el tumor del internista, el hipernefroma. Otra patología que me da riñones grandes, aquellas mujeres que tienen quistes ováricos, que hacen riñones poliquísticos, y esos riñones poliquísticos también se traducen en el hígado, poliquistosis hepática, y también trastornos neurológicos, aneurismas, también dan riñones grandes, y están en insuficiencia renal crónica. Otra patología que da riñones grandes, está en insuficiencia renal crónica, es paciente con mieloma múltiple por amiloidosis. La amiloidosis, un depósito de una proteína fibrilar amiloide que se deposita en los glomérulos, en los túbulos y hace crecer el riñón. Y esas son las tres patologías que me dan riñones grandes o normales y el paciente tiene disfunción renal crónica. Y así como hay insuficiencias renales crónicas con riñones grandes, también hay insuficiencias renales crónicas sin anemia. Pero ¿cómo, doctor? Usted me dijo que la eritropoyetina, que es una de las hormonas más importantes del riñón, aparte del calcitriol, aparte de la auriculina, aparte de la ADH, una serie de otras hormonas, ¿por qué no hacen anemia estos pacientes? Porque justamente sus anomalías liberan eritropoyetina-like, o sea, se altera la eritropoyetina renal, pero produce eritropoyetinas parecidas. Eso se llama eritropoyetina light y produce policitemia. En vez de estar anémico, el paciente está policitémico, como el hipernefroma, como el riñón poliquístico, que son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica sin anemia, sino con policitemia. Entonces, ¿la ecografía es un procedimiento importante? Sí, pero en un contexto de un cuadro clínico. Un ejemplo, viene una paciente mujer con dolor lumbar intenso y dice, doctor, estoy urinando como pus, fiebre, dolor intenso, le examino y le encuentro un abombamiento a nivel lumbar, que fluctúa incluso. Ah, es un absceso renal, pues doctor, ¿ve? Usted clínicamente ya está haciendo el diagnóstico, un absceso renal. Le pide al ecografista que le circunscribe el absceso y dice, OK, absceso renal. Esa es la característica y la utilidad de los exámenes auxiliares. Primero el contexto clínico y luego el examen auxiliar. O aquel paciente varón que viene a la emergencia, doctor, no puedo hablar, me duele, doctor, así está el paciente. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No está bailando la mandada, en este caso. No, ese paciente es un cólico renal. Y mucho más, si le hacen un examen de orina, hematuria. ¿No? Entonces, ustedes al ecografista le van a decir hematuria dolorosa, litiasis renal. Entonces el ecografista busca y dice litiasis, cálculo a nivel de pielocalicial, ¿no? Derecho, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la valoración de la ecografía. O aquel paciente que venga por hipertensión arterial y ustedes al examen renal hacen la maniobra de Gullón, la maniobra del peloteo, y encuentran una masa. Esta no es hígado, no es hígado, este es riñón, una masa renal. Entonces ahí ponen tumor renal hipernefroma. Y el ecografista busca el tumor y dice, sí, OK, hipernefroma. Y así tienen una serie de variabilidades o situaciones en la cual les va a servir de utilidad la ecografía. En relación a la ecografía, entonces, ya con esto, con respecto a la patología renal, si es la respuesta incorrecta. No precisa administración de contraste, es una de las pruebas más inocuas, ¿no? La sustancia de contraste se usa generalmente en tomografías y resonancias. En tomografías, ojo, muy buena atingencia, por eso sirven también las respuestas que no son, las atingencias o aseveraciones que no son la respuesta, para ampliar un poquito, ¿no? La administración de contraste, las sustancias de contraste son sustancias yodadas, y esas sustancias yodadas, si yo no hago un buen screening renal, puede conllevar a una insuficiencia renal tóxica, una nefrotoxicidad. No solo los aminoglucósidos dan nefrotoxicidad, sino también las sustancias yodadas. El gadolinio no requiere ver la función renal, esa es la diferencia con el gadolinio que se usa en resonancia con la sustancia yodada que se usa en tomografías.
Entonces, no precisa administración de contraste, verdadero. Para evitar la toxicidad por sustancia de contraste, ¿qué hacemos todos los días? Hidratación al paciente. Una buena hidratación te exime de que el paciente haga nefrotoxicidad por sustancias de contraste. ¿Es útil en estudio de masas renales? Por supuesto, en absceso perinéfrico, en abscesos renales, en tumoraciones, poliquistosis, es útil. Es la técnica en la valoración de la vía urinaria. Tenemos otros procedimientos más importantes para valorar la vía urinaria, como la pilografía ascendente, la urodinamia, la misma tomografía, la urografía excretoria o excretora, importante sobre todo en litiasis. Es la técnica de elección para guiar la punción renal en biopsia percutánea, lo que le llaman la biopsia dirigida por ecografía, aunque actualmente se hace biopsia dirigida por tomografía, mucho más certera. Los radiólogos intervencionistas hacen estos procedimientos. En mi hospital tenemos uno que hace este contexto, pero de todas maneras, según los guidelines, según las referencias, siempre hay riesgo de punzar estructuras adyacentes y hacer hematomas en el riesgo. Permite valorar el tamaño prostático en varones. Es importante, pero ojo, las ecografías tienen dos contextos. Es transabdominal y transrectal o transvaginal, de contextos del sexo. Entonces, en prostático, más fidedigno es la transrectal. Pero miren, por eso, cuán importante es la valoración clínica. Mira, ¿cómo estamos aprovechando la pregunta? Hace 6 meses, un colega urólogo de mi hospital, viene un paciente con historia de disminución del chorro urinario, un poquito de baja de peso, molestias urinarias, 52 años, la historia clínica, ingesta excesiva de cárnicos, fumador, toma café, le gustan mucho las comidas condimentadas, ají, fin de semana, bebedor social, mire. Por eso historia clínica, yo siempre he dicho que la historia clínica es la que me va a dar los éxitos en el diagnóstico. Antecedente de abuelo con cáncer de próstata. Entonces el urólogo le dice, vamos a hacerle un examen, algunos exámenes, vamos a examinarlo primero, vamos a hacerle un tacto rectal. Un estigma que sobre todo el peruano lo tiene, ¿no? Creo que el latino en general, que esperemos que se vaya rompiendo en el futuro el estigma de que cómo me van a hacer un tacto rectal, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Pero doctor, yo he leído por internet, me cuenta mi colega urólogo, yo he leído por internet que hay el PSA, doctor, hay la ecografía. Bueno, señor, le dice, ¿no? El examen clínico es importante, un urólogo muy pegado a la parte clínica también. Voy a poner en la historia que usted no quiere hacerse el examen rectal, pero cree posible hacerse los exámenes auxiliares. Bueno, entonces yo pongo como atingencia. Le pide los exámenes auxiliares, llega en el examen de orina hematuria, PSA normal y ecografía normal. Entonces, control, pero ya con esa atingencia. Llega 6 meses después, adenopatías, componente pulmonar, paciente agresivo. Imagínense. PSA normal, ecografía normal, y ahora sí con gusto le hizo un TR con guante de box. Ya se imagina, ¿no? Por no aceptar el examen rectal, ¿no? Fue un cáncer de próstata. O sea, por eso los exámenes auxiliares son auxiliares, siguen siendo auxiliares y siempre serán auxiliares hasta que nosotros le demos la relevancia más importante al examen clínico. Entonces, ¿permite valorar el tamaño prostático en varones? Sí, pero el examen clínico, el palpar la próstata, el ver la dureza, la estructura, me va a dar mejores visos de diagnóstico. Entonces, la técnica de valoración de urinaria, no.